Que están aquí, que también nos van a hacer llegar sus opiniones técnicas. Al final tenemos como 15 organizaciones, ¿no? Como 12, 15 organizaciones que son las que van a estar dando sus opiniones, que me parece un número considerable, y pues también pedirles que nos apoyen, ¿no? También cuando, en dado caso de que la discusión se vuelva polémica, pues también esperamos su apoyo. La verdad es que también en prensa, cuando lo presentamos, tuvimos muy buena recepción, no hubo ninguna crítica, pero bueno, nunca se sabe, y además también, si me permiten como el análisis, pues de que lo presentamos el 25 de noviembre, de que lo presentamos ahorita, ha habido también ciertas cuestiones sociales que han cambiado, ¿no? Hay algunas, yo noto que de parte de la derecha hay como un intento de pues descalificar, ¿no?, a algunas víctimas o descalificar a las mujeres. Hay como todo un movimiento que le llaman el movimiento de los inocentes o algo así, que pues puede tener una ola. Y yo lo que no quisiera es que esto contribuyera a esa narrativa, sino por el contrario abonara pues a una narrativa que escucha a las víctimas y que genera mayor confianza en las instituciones, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de cuál es la narrativa que tiene la derecha en este momento en estas situaciones, y cómo han tomado uno o dos casos de algunas mujeres, como la de la Lady Uber, ¿no?, así, o otras compañeras, y con 2 o 3 casos quieren desestimar a los cientos de víctimas que acuden a denunciar y que sufren violencia machista, violencia patriarcal, violencia sexual. Entonces, pues creo que tenemos que estar unidos y tenemos que justo avanzar en esa situación. Entonces, pues un poco ese es el espíritu, digamos, de esta mesa de trabajo, que yo quisiera pues que en primer lugar si pudiéramos como hacer una ronda primero de participaciones, de opiniones, de todo, y ya después pues avanzar en una revisión más puntual que va a conducir nuestra compañera Brenda, que es la secretaria técnica, a quien también agradezco por haber hecho esta convocatoria y apoyarnos en la realización del dictamen. Entonces, para ponerlos todavía un poquito más en contexto, pues platicarles que el diputado Urincho, que es de la Comisión de Justicia, también ya está listo para dictaminar y votar, y pues digamos que nosotros preparamos el dictamen por el tema del que se trata, y ya nada más ellos harán algunas afinaciones jurídicas, pero digamos que toda la perspectiva de género, todo el tema nosotros lo llevamos, y ya nada más ellos harán algunas precisiones, pero está listo ya para ser votado. También tenemos consenso dentro de las y los diputados de nuestro grupo parlamentario y de nuestros aliados, entonces creemos que no habrá ninguna situación en ese sentido, esperamos, ¿verdad? Todo puede pasar, pero esperamos que no. Y por último, nada más decirles, bueno, de qué se trata un poco, es reformar todo el capítulo de delitos sexuales, como ya bien había yo mencionado. En la base de toda la iniciativa, de todo el dictamen, es poner al centro el consentimiento. Digamos que eso es lo que está cambiando, ¿no?, toda la manera en la que vamos a trabajar los delitos sexuales, y ahí se ponen diferentes variantes del consentimiento, ¿no?, diferentes cuestiones que se tienen que cumplir para ver si hubo o no consentimiento. Y también se incorporan otros delitos sexuales que también son muy interesantes. Se incorporan algunos y se quitan otros que pues han probado o ser anacrónicos, o que no tienen ya después de años ninguna víctima, ningún caso, ninguna carpeta, porque no se puede, digamos, o sea, no entran los delitos en ese marco, pues. Entonces estamos decidiendo quitarlo y estamos decidiendo pues incorporar quizá en algunos casos delitos más amplios que justamente pues abarquen las situaciones a las que se enfrenta la Fiscalía, porque también hay que decir que hay un rezago en delitos sexuales de 26,000 carpetas en este momento en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Y entonces lo que hizo la fiscal, que fue, digamos, la que originó en parte esta iniciativa, pues es ver, a ver, ¿qué está pasando con esos 26,000 casos? ¿Por qué no podemos enmarcarlos en ningún tipo, o por qué no están avanzando? Y entonces realmente esta iniciativa pues es eso, ¿no? O sea, recoger todos estos casos. Algo muy importante es que en el caso de violación, en lugar de
había muchos tipos para diferentes temas de violación. Lo que hacemos es juntar todo en un solo tipo penal e incluirle agravantes que hagan más sencillo el juzgarlo. No significa que estamos quitando esos delitos, sino que estamos agregándole las agravantes, estamos también agregando el tipo penal para el retiro del preservativo, que también es algo que pues es muy necesario en este momento y que era un delito que no existía. Y bueno, otra cosa importante es que decidimos, en la iniciativa original venía una reforma al tipo de violencia sexual digital, que es el de la ley Olimpia. En este momento nosotros decidimos encorchetar esa parte y no hacer la reforma porque implica otra cuestión con otras organizaciones, con otros colectivos, activistas, y más allá de eso, como fue una petición que hizo la presidenta de la República que hubiera un cambio en este tipo penal, es una iniciativa que se está trabajando a nivel federal con todos los colectivos y con todas las involucradas, y que una vez que tengan esa reforma desde el nivel federal, nosotros digamos que intentaremos homologar el tipo aquí en la Ciudad de México, pero pues sí queríamos ser respetuosos de esa institucionalidad y también pues ¿para qué reformamos y después vamos a tener que reformar? Entonces decidimos esperarlo. Esa es la razón por la que en este momento no haremos la reforma al tipo penal de violencia sexual digital. Y digamos que pues eso es más o menos un resumen y la motivación de esta iniciativa. Y pues justamente más bien se trata ahora de escucharlas a ustedes y de que nos puedan dar sus opiniones, comentarios, observaciones para que podamos irlas incorporando. Entonces, no sé si les parece bien que empecemos de este lado y vamos girando así, o tienen algún otro orden. ¿No? ¿Sí? Sí. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, maestra Isabel Rivera, de Justicia Pro Persona. Yo en particular me encanta esta parte de la mayor protección al tema de víctimas. En efecto, desde nuestro colectivo, adicional a la parte del litigio en materia penal, pues nosotros nos hemos encontrado en muchas ocasiones con los tipos penales, que es el día de hoy con los que trabajamos, que en algunos casos protegen mucho a la víctima y en algunos otros casos dejan espacios para que exista impunidad o que dentro de las fiscalías, tanto los ministerios públicos que integran las carpetas de investigaciones como nosotros como asesores jurídicos, se tornan en algunos casos complejos de integrar por la forma en la cual se encuentra redactado el tipo penal, ¿verdad? Respecto a los tipos penales que proponen en específico en esta iniciativa, vemos y queremos hacer algunas consideraciones que en este punto en particular son 100% técnico-jurídicas, en el tema de dogmática penal, la acreditación de los tipos penales en específico, y mucho encaminado a lo que ya existe y lo que en el día de hoy están proponiendo. Ejemplo, en la parte específica de el consentimiento, que si bien es cierto es un gran avance porque no existe en la parte del consentimiento como tal explicado el día de hoy en el Código Penal. En un primer lugar establece una parte en la que habla de el artículo, discúlpenme, el artículo 171 bis, ya en la dictaminación, que dice: se entiende por consentimiento la aceptación voluntaria, libre y autónoma de participar en actos sensuales. Después, en el segundo párrafo, establece: se entiende por acto sexual toda conducta, o sea, cualquier conducta, la que sea, con presencia o ausencia de contacto físico, que puede ser un tocamiento, la presencia de contacto físico, y la ausencia de contacto físico podría ser cualquier otra cosa que no tenga contacto, cualquier otra cosa que no cuente con contacto, que tiene una connotación sexual para la víctima. Es muy subjetivo para cualquier víctima la connotación sexual que tenga. ¿Por qué? Por ejemplo, entiendo la parte de que no estaba bien tan protegido,
pero creo que esto, en más de ampliar la protección, creo que nos hace tipos penales abiertos, en los cuales, como lo establece, esto por el tema de la taxatividad y la exacta aplicación de la ley penal. Entonces, cualquier connotación sexual, existimos mujeres que esto a título personal pasa a una persona y se me queda viendo y yo lo dejo ir, pero puede haber otra persona que se le queda viendo y diga la connotación sexual que le da la propia víctima. En el código que tenemos el día de hoy actual, se establece la parte de una conducta lasciva, con fines lascivos, y se encuentra protegido ya dentro de los tipos penales que el día de hoy tenemos. Esa es como una de mis primeras consideraciones. En el artículo 174, en el tema de violación, en un primer momento, como en la estructura que tenemos, es como súper importante señalar que la estructura del derecho penal en los tipos penales no suelen iniciarse con definiciones generales. Si bien existen leyes, la ley de acceso, la ley de una vida libre de violencia de las mujeres, la ley general de víctimas, son principalmente leyes conceptuales que nos dan referencia de a qué se refieren varias cosas. El Código Penal como tal no es conceptual. El Código Penal establece tipos penales y posteriormente, esto es de dogmática penal en la parte sustantiva, y posteriormente establece qué se entenderá por una parte conceptual del delito, más no inician los tipos penales con partes conceptuales. En un primer momento, como ocurre en las legislaciones que tenemos el día de hoy, todos los códigos penales locales y el federal se encuentran escritos de esta forma pragmático y en las leyes especiales, no en la forma en la que el día de hoy podemos estarlo planteando. Justo en los códigos penales existe la precisión que debe de haber en los tipos penales respecto a la redacción. Es fundamental para garantizar el derecho al acceso de las víctimas, por lo que le comentaba del principio de legalidad y taxatividad que exigen los tipos penales, porque al dejarlo tan abierto se podría iniciar una carpeta de investigación por cualquier conducta en este tema del consentimiento que tenga una connotación sexual para la víctima. Entonces, no habría un principio de legalidad en establecer un tipo penal en concreto, como el tipo de homicidio, que es al que prive de la vida a otro, no es algo que se le parezca a, y de eso va el principio de taxatividad. Me preocuparía que el día de mañana aprobemos esto, o se apruebe en el Congreso, y nos los vengan a echar abajo en un amparo indirecto, claramente porque los jueces de distrito, los tribunales colegiados o la Suprema Corte, si llega hasta allá, evidentemente va a hacer un análisis respecto a estos principios generales del derecho penal y puede echarnos para atrás y declararnos inconstitucional ese artículo, que es y dejaría completamente en estado de indefensión a las víctimas. Seguimos hablando del consentimiento. Del consentimiento. Sí, okay, sí. Así 173. Es que primero como que pareció que sentí que había bajado a violación, pero perdón, regresé. Sí, nada más quería aclarar, sí, porque yo sí. Ok, sí, no, perdón, nada más para aclarar. Continúo con el tema del consentimiento. Si bien los elementos de la libertad, que uno de ellos es el consentimiento, puede trabajarse de forma positiva, atacando los aspectos de prevención general desde la dogmática penal. Existen aspectos que pueden generar problemas en la redacción de la propuesta y que se busca para este título, ya que pueden generar ambigüedades e inconsistencias, que es justo las precisiones que estoy haciendo el día de hoy, porque pueden dejarlo demasiado abierto y afectarían completamente en un primer momento a las víctimas, y la sociedad, al tener un conocimiento posterior de que pueden llegar a caerse las sentencias o las resoluciones, tendría una sensación de impunidad, de que los jueces
están dejando libres a las personas, cuando sí en todo momento todos tenemos una responsabilidad, pero todo nace desde el día de hoy está el lugar, que es la técnica legislativa correcta para que se puedan aplicar de forma correcta en un ministerio público o en una fiscalía especializada, y posteriormente un juez de control, en este caso en un primer momento, pues pueda sostener en un primer momento un auto de vinculación a proceso, ¿no? Ahora sí, voy respecto al delito de violación, que está… Pero tengo una duda, nada más. Claro que sí. Aquí donde tienes la observación es en ¿no? En lo del acto sexual. En el tema del consentimiento y en específico estas cuestiones que hice como anotación. ¿El acto sexual o tenés alguna otra? Sí, en el acto sexual, ese párrafo como completito. Ajá, ok. Es como mi observación al principio de taxatividad y de legalidad. Respecto al tipo penal de violación, en un primer momento se cambia por completo el tipo penal, ¿no? Modificando la técnica legislativa y la dogmática penal que existe respecto al tipo penal que viene de hace muchos años, que no necesariamente es incorrecta, que esto puede generar mayores desafíos a su aplicación. ¿Por qué no es incorrecta? Porque el tipo penal, si bien el tipo penal ya establece, ya trae consigo todos los elementos que se deben de acreditar. Podríamos a lo mejor un tema de reformar el tema de violencia física o moral, que no sea un requisito y que sí sea un agravante, como sí lo ponen acá, pero los supuestos que establecen en la fracción primera y en la fracción segunda son supuestos que ya se encuentran contemplados en el Código Penal del día de hoy. Sí. Salvo el tema del consentimiento, que es algo que con anterioridad no teníamos incorporado, ¿no? Los supuestos primero y segundo ya se encuentran contemplados en el tipo penal de violación, y el tipo penal de violación equiparada, que dogmáticamente lo conocemos en los mismos articulados, que el día de hoy cambiarían por completo. El tipo penal vigente utiliza términos claros, objetivos y generales que abarcan los distintos supuestos en los que se puede presentar una violación, sin utilizar términos como el día de hoy estamos tratando de trabajar, que es penetrar, penetración o animales, que pueden ser demasiado explícitos y sensibles para las víctimas, cuidando un tema de revictimización a favor de, que puede realizarse en contra de ellas, ya tomando en cuenta que ya venimos pasando, ya habrá pasado para el momento en el que los vuelva a escuchar, pues varias etapas de revictimización, ¿no? Desde la presentación de la denuncia a la práctica de periciales. En la hipótesis tercera, que es nuestro… Adelante, sí, pásale. No te preocupes, adelante. Estamos aquí. Estábamos guardando aquí. Muchas gracias. Perdón. ¿Ya lo habías rayado? ¿Ya lo habías rayado? Muchísimas gracias. Disculpa. No te preocupes. No, una disculpa, yo al contrario. La fracción tercera del tipo penal de violación es una de las que más nos causan ruido, pues sale del supuesto y naturaleza del delito de violación, cuya característica es que el sujeto activo es quien impone la cópula habitualmente, incluyendo en la equiparada, y nunca la víctima. En este punto, en este supuesto, se trataría de un delito de abuso sexual puro y duro. Nos preocupa que esta fracción abre la puerta completamente a que ahora las mujeres puedan ser acusadas de violación por los hombres. ¿Por qué? El tipo penal dice que la fracción tercera establece que haga que la víctima en este caso puede ser un hombre, porque no está cerrado en ningún momento, realice sin su consentimiento una penetración por vía vaginal, anal u oral en el cuerpo del sujeto activo, una mujer. En este tipo penal en específico, nos preocupa además, en esta fracción, nos preocupa demasiado porque sí abrimos la puerta a que la imputada, en este caso,
pudiese ser una mujer y la víctima pudiese ser un hombre, porque en la realidad existen tipos de casos de este estilo y considero que nos podría abrir la puerta a un campo que el día de hoy completamente está cerrado y que no podemos medir una vez aprobada y publicada qué impacto pueda tener, porque le abrimos la puerta a que hombres puedan ir a denunciar con fundamento en esta fracción completamente, y aquí la criminalizable o la criminalizada sería una mujer completamente. Ahora bien, de eso por cuanto hace al tipo penal de violación. Respecto al tipo penal de abuso sexual, respecto al artículo 174 ter, que es el retiro del preservativo, si bien es cierto, es un tipo penal que no se encontraba dentro de la legislación y es una problemática que acontece en muchas ocasiones, a lo mejor podríamos tomar en cuenta o visualizarnos desde la parte del Ministerio Público cómo va a acreditar el Ministerio Público esta conducta, porque si bien es cierto, sí ocurre, yo víctima me presento a declarar lo que pasó. Los delitos sexuales son de realización oculta y sabemos que tiene un valor preponderante el testimonio de la víctima, 100%, pero un testimonio de una víctima únicamente no sostiene una sentencia. Entonces, en este tipo penal… ¿En cuál vas? ¿En cuál vas? En el 174 ter, el retiro de preservativo. Ajá. En este tipo penal en específico, hacer un análisis de cómo el Ministerio Público acreditaría la conducta, porque sí quedaría muy bien dentro de la ley, pero en la aplicación práctica, ¿cómo se va a acreditar este tipo penal? Si únicamente podríamos contar que tenemos el dicho de la víctima, la entrevista de la víctima, que como lo dije es realmente preponderante, pero como sabemos en los tipos penales de índole sexual, las pruebas circunstanciales, si bien es cierto, no son prueba que fundamental, sí son necesarias para acreditar las circunstancias que nacen del contexto y que le dan mayor soporte al dicho de la víctima completamente. Entonces, nos preocupa a la organización que pueda llegar a ser un tipo penal que no sea acreditable o no podamos incorporar todos los elementos del tipo y no lo podamos llegar a judicializar en una etapa y las víctimas en este punto se sientan desprotegidas, porque si bien existe un tipo penal para la conducta que les está sucediendo, no tendrían un resultado benéfico para ellas, pues únicamente existiría su dicho, a menos que se lleven, y esto ya como una forma muy coloquial, el condón roto, ¿no? O exista semen dentro de ellas que acreditaría que se lo quitaron, pero hay muchas víctimas que no denuncian al día siguiente o el momento. En los delitos sexuales podemos denunciar meses después, 3 años después, 5 años después. Entonces eso debilita la función técnica del Ministerio Público o de nosotros como asesores jurídicos de tener elementos para llevarlo. Muchas víctimas, casi todas las víctimas lo que hacen es limpiarse, bañarse, lavar la ropa, quitársela, tirarla. No podemos decirle a las víctimas de en cuanto te pase, no haces nada y te vas corriendo al Ministerio Público, porque esto en la actualidad no pasa, son pocas víctimas las que realizan eso y en esos casos sí tenemos fluidos seminales y perfiles genéticos que podemos comprobar, pero en el caso del que no, este tipo penal se tornaría demasiado cansado para las víctimas, porque ellas estarían buscando ante una sede ministerial que se judicialice porque ya fueron y dijeron lo que pasó, cubren con los requisitos del tipo penal, pero en materia penal y ante un juzgado de control, con lo que se vincula a proceso son con datos de prueba objetivos, que quiere decir con datos de prueba científicos, y en este caso no los tendríamos, ¿no? En un primer momento. Ahora bien, respecto al tema de abuso sexual, también súper importante,
El articulado que tenemos el día de hoy, el 176 del Código Penal, establece una relación que reconoce el elemento sobre la ausencia de conocimiento, ya está reconocido. Da 3 supuestos distintos, pero súper amplios, que tipifican el abuso sexual y lo distinguen de la violación y de otros delitos sexuales, como el hostigamiento sexual, que el hostigamiento sexual el día de hoy no está en el Código Penal, sí en el de la Ciudad de México, sí en el federal. En la propuesta en específico de esta reforma se da un tipo penal súper abierto, que solo distingue de la violación, pero que no lo hace respecto de los demás tipos penales, por lo que entonces todo podría ser abuso sexual. La redacción de este tipo penal dice a quien realice cualquier acto sexual, teniendo en cuenta que ya habíamos analizado la palabra de acto sexual, o sea, cualquiera que tenga connotación sexual para la víctima, distinto a la violación contra otra persona, ¿no? Entonces, lo que no sea violación va a ser abuso sexual, todo. Entonces, este tipo penal subsume todos los demás tipos penales, 100%. Sí. Entonces, ¿qué razón de ser tienen los demás tipos penales si el abuso sexual es todo? Entonces, todas podríamos denunciar, todas el día de hoy en esta mesa podríamos ser víctimas de abuso sexual. Entiendo que la problemática viene de muchas veces las víctimas no pueden acreditar este tipo de delitos, pero sí considero que dejaría muy abierto. Y de igual forma, la acreditación con datos de prueba objetivos ante una audiencia de juez de control sería demasiado complicada. Y entonces ahí en un último momento pues le terminaríamos echando la culpa a un juez que se vendió o que no dio una resolución favorable a una mujer víctima. Pero lo que pasaría es que no estamos siguiendo los verdaderos elementos de la dogmática penal, porque la teoría dogmática que nos venimos enseñando desde 1902 nos ha dado completamente las bases de cómo estructurar una dogmática penal y el día de hoy en la postmodernidad, en la cual adicional a una correcta técnica legislativa deberíamos de echarle mano mucho a esta dogmática penal que nos han dado hoy, porque en eso se basan los jueces de control para dictar una resolución favorable o en contra, ¿no? Entonces aquí nos quedaría abierto y en efecto podrían irse a un amparo indirecto, y estas son cuestiones súper técnicas, se podrían ir a un amparo indirecto las defensas de los imputados y de igual forma podrían tirar la resolución por ser un tipo penal abierto y que encuadra en cualquier tipo penal. Entonces ahí quedaría como a potestad del Ministerio Público si quiere que sea abuso sexual o si quiere que sea hostigamiento o si quiere que sea… Nada más ahí. Bueno, no sé si… Creo que vale la pena hacer una precisión acá como para que justamente aclarar. Creo que tocas varios temas que habíamos estado discutiendo, no todos los que tocas los hayamos estado discutiendo, pero que son discusiones abiertas todavía, digamos, con nosotros, con la Fiscalía. Digo, quiero como contestarte como particularmente a esto, no general, pero voy a decirlo general también, porque para no sacarlo de contexto, agradecerte primero que nada todas tus observaciones. Eso es lo primero que yo quisiera decir y después las contestamos las demás, pero en esta me parece importante aclarar, sí se deroga hostigamiento, o sea, se deroga justamente lo que dices que pasa, es lo que tenemos el objetivo de que ocurra, porque lo que estábamos encontrando ahora en la Fiscalía, lo que encontró más bien la Fiscalía, y eso también es muy importante recalcarlo y decirlo, ¿no? Todo esto que hicimos, o sea, nada lo hizo la comisión, y ahí sí yo me quito, digamos, o sea, doy el crédito a quien le toca. Todo lo hizo la Fiscalía, recuperando todas las experiencias que han tenido. Y esto sí puede ser complicado y creo que es muy útil lo que estamos haciendo en este momento, porque también ellos están muy metidos en casos particulares o en casos que les han llegado y creo que nos sirve la visión de, bueno, en el abstracto, sin toda esa visión, cómo se ve la ley, ¿no? Creo que ese es, digamos, el objetivo de que estén acá, pero también decirles que se basa pues en muchas situaciones reiteradas que han tenido. El tema de hostigamiento y de abuso es que no habían podido, no se podían acreditar, o sea, digamos que no hay nadie castigado ni por hostigamiento ni abuso en este momento, y las víctimas somos miles,
pero estaba tan complejo el tipo y justo tan cerrado, igual que hostigamiento, que entonces se enfrentaban a que no había nadie en la cárcel por ninguna de esas razones y que no estaban logrando el castigo. Entonces, lo que optó la fiscalía ahora es justo, digamos, irse a lo opuesto, que es abrir demasiado. Aquí hay tarjetas, por si alguien quiere, les las voy a pasar porque creo que son útiles. Pero justamente ese es, digamos, el objetivo. Entonces, digo, no estoy diciendo que tengamos razón y que nadie tenga razón, sino que simplemente sí me parecía pertinente aclarar que justamente se deroga hostigamiento, se derogan los demás y se queda nada más abuso, como este tipo mucho más amplio que antes, pero con el objetivo de que podamos acreditar y proteger más a las víctimas. Entiendo también tu caso que dices, está demasiado amplio y entonces pues tampoco vamos a proteger a alguien, pero sí me parecía importante decirte que el objetivo sí es ese y que sí se están derogando también hostigamiento y todas las demás como para poder pues ampliar más. Y ya, no quiero como enfocar, bueno, igual y sí valdría la pena también por si alguien más tiene esos comentarios. En el tema del consentimiento, lo que mencionas, este que mencionas que acá está, es una discusión muy amplia que se ha tenido, el de se entiende por acto sexual toda conducta. Aquí, ¿qué es lo que nos dijo la fiscalía? Y sí creo que vale la pena comentarlo porque estoy segura que quizá algunas lo traen también ahí mencionado. Estábamos hablando con la fiscalía de la parte que dice connotación sexual y nada más dejarlo a la víctima y quitarle a la persona imputada. Eso es algo que estamos analizando con la fiscalía, si es pertinente hacerlo, pero nos ponían un ejemplo muy particular que de un chavo que violó a una chava y que luego reiteradamente la chava se llama Victoria y que reiteradamente él le mandaba fotos a la chava, a la víctima, con una cerveza Victoria en posiciones sexuales. Entonces la acosaba todo el tiempo mandándole fotos con una cerveza Victoria. Y entonces el chavo decía, y había claro, una connotación sexual, pero pues no estaba incurriendo él en nada sexual el juez decía, esto no es sexual, está, pues no sé, haciéndole alguna cerveza, eso no es sexual, porque es una cerveza. Entonces, como ese, hay varios casos donde los victimarios, o no sé cómo decirlo, incurren en esas formas de acoso o abuso que justamente intentando pues evadir a la justicia, pues no están teniendo ninguna connotación sexual, digamos así, tan de libro de texto. Entonces, por esas razones que se decide dejarlo así también tan abierto. De nuevo es eso, o sea, creo que nos enfrentamos a un mundo donde en este momento los abusos hacia las mujeres, sobre todo con las redes sociales y con diferentes aspectos, sí se han vuelto muy reiterados, muy amplios y han también cambiado muchísimo las maneras en las que se perpetúan, ¿no? O sea, también esto obedece pues al movimiento del Me Too y al movimiento de todo esto de miles de mujeres que se sintieron que no estaban protegidas, ¿no? Entonces, entiendo que sí y sí, como efectivamente lo mencionas, es cambiar todo, o sea, es cambiar el paradigma, más allá de el tipo, yo sí lo veo como un cambio de paradigma, pero también porque obedece a que los delitos sexuales pues nos hemos dado cuenta, yo no sé si siempre han sido así de variados o también han cambiado de paradigma porque hay muchas nuevas modalidades, ¿no? Y muchas nuevas maneras y las redes y todo nos hacen repensarlos y repensar la manera en la que los estamos juzgando. Entonces sí es como muy vanguardista y sí busca cambiar varias cosas. Entonces ese es uno que estamos analizando, digamos que los demás no tendría nada en particular que decir, creo que son todas, en fin, todas son muy buenas observaciones, pero quería precisar estos dos y quería contestarte estos dos en este momento porque me imagino que son varios que pueden estar sobre la mesa como por otros comentarios y para que más o menos vayan teniendo nuestra perspectiva. Sí, y adelante. Gracias. Discúlpame la interrupción. No te preocupes, muchas gracias. Bueno, hables respecto del abuso sexual, que es cualquier acto distinto a la violación, ¿no? Esa es como nuestra precisión. Queda muy abierto, generaría la entrada en vigor de este tipo en penal ambigüedad y confusión con el propio título, lo cual afectaría en la clasificación y seguridad jurídica de todas las personas, víctimas y agresores en particular.
los demás. Como precisión, el tema del hostigamiento sexual, que el día de hoy se incorpora. El día de hoy en el Código Penal no existe el delito de hostigamiento sexual, existe el delito de acoso sexual. El de hostigamiento sexual se encuentra tipificado en el Código Penal Federal y en algunas legislaturas de algunos estados de la República, pero en particular en la Ciudad de México no se encuentra. Y el acoso sexual, más o menos, lo que nos habla es de abrir la conducta completamente, está abierta la conducta completamente y impone agravantes en la comisión de ciertos tipos penales, del tipo penal. Respecto a este punto, respecto al delito de hostigamiento sexual, se está reduciendo su reconocimiento solamente al ámbito laboral, escolar o comercial, cuando lo que se ha logrado el día de hoy, que está vigente, es que pueda cometerse en cualquier lugar y más bien se tengan agravantes por el tipo de jerarquía o se tengan diferentes ámbitos de relación. Lo que con esta propuesta, en lo que está en el dictamen, reduce considerablemente la protección a las víctimas a través del tipo penal, protección que el día de hoy sí tiene. A lo mejor sí pueden existir casos en los que la Fiscalía no ha podido sostener una resolución, pero muchas de estas problemáticas, si bien es cierto, es en la evolución de los tipos penales y de las conductas sociales, también es en la falta de técnica de ministerios públicos para la correcta integración de una carpeta de investigación, porque únicamente si se van con el testimonio de la víctima, que 100% tiene valor preponderante, pues es conocido que bajo las reglas de la dogmática penal no es suficiente para soportar una resolución favorable, y esto a lo mejor no tendría que ver con lo mal hecho del tipo penal, sino con la falta de técnica de integración por parte de las fiscalías. Esto respecto al tipo penal de hostigamiento sexual, que el día de hoy, que está como acoso, sí es mucho más amplio, y este tipo penal que se está proponiendo únicamente lo reducimos a 3 ámbitos, cuando en el del día de hoy son agravantes del mismo. 17, 18. Ahora bien, el artículo 181 bis, que es violación y abuso sexual, el capítulo 6, violación y abuso sexual en contra de personas menores de 18 años. El 181 bis, en esencia, queda exactamente igual que el 175. Tiene con anterioridad el tipo penal para menores de edad era a quien realice cópula con persona menor de 18 años, se le impondrá de 12 a 20 años de prisión. En la propuesta de la iniciativa iba de 12 a 20 años de prisión, pero ya en el dictamen queda el 181 bis escrito de la misma forma que el 175 de la violación. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Porque reducen la pena de 6 a 17 años, igual que el de la violación para personas de mayores a 18 años. ¿Cuál es la razón de ser de diferenciar los tipos penales entre mayores y menores de edad si dicen lo mismo? Se sancionan igual. Aquí estamos hablando que la legislatura o esta intención de mayor protección en este tipo penal no se está dando. Tiene la misma protección tanto a las personas menores de edad como las personas mayores de edad, y lo mismo se repite con el abuso sexual. El abuso sexual en el artículo, respecto al tema de la violación en particular, de igual forma el artículo primero, la fracción primera y la fracción segunda del 181 bis, de igual forma hacemos las mismas consideraciones que hicimos para el de violación para personas mayores de 18 años, las mismas porque está redactado en iguales términos con la misma penalidad. Y respecto a la fracción tercera, el que da cabida a que pueda ser imputada una persona mujer, y esto abrirá la puerta a que los colectivos feministas se nos puedan venir encima, ¿no? Completamente, no hay distinción entre persona mayor de edad o persona menor de edad en este tipo penal en específico, que es el 81 bis. Ahora bien, el 81 ter, de igual forma, que es el abuso sexual,
queda completamente amplio y igual en el principio de legalidad y taxatividad no podría distinguirse, o sea, este tipo penal podría subsumir cualquier otra conducta. Entonces, ¿Cuál? El 181 ter, que es abuso sexual a persona menor de 18 años, está redactado de la misma forma que el de persona mayor. La penalidad sí es diferente, pero de igual forma nuestro comentario de que es un tipo penal abierto, que igual establece que todo lo que no sea violación es abuso sexual. Entonces, ¿quién subsume a quién? El hostigamiento subsume entonces, si vamos a tener tipos penales que puedan subsumirse, pues entonces no hagamos tipos penales y nada más dejemos 2 tipos penales que abarquen todas las conductas que se pueden realizar. 23, 24. Si tienes razón, me confundí con acoso. Lo que desaparece es acoso. Sí. Hostigamiento sí sigue. Lo incorporan. Una confusión. De nueva cuenta. Esto en cuanto a los tipos penales, y tenemos, bueno, algunas consideraciones o preguntas que hacerles, como por ejemplo, ¿qué pasará con las personas sentenciadas el día de hoy por el delito de violación, de abuso sexual, de acoso sexual, de estupro, de incesto? ¿Qué pasaría con ellas? En los transitorios no hablan de ella, y la dogmática penal y el procedimiento penal nos establecen que si el delito ya no existe, las personas quedan en libertad. Entonces, todos los tipos penales están dejando de ser, o sea, están dejando de existir y están poniendo unos nuevos. Eso quiere decir procedimentalmente que yo, abogada defensora de personas que hayan cometido o que hayan sido sentenciadas por el artículo 100, cualquier artículo de este capítulo, van a salir libres. ¿Qué va a pasar con las víctimas que han tenido un alivio al saber que su agresor cuenta con una sentencia condenatoria? Que sepan que con la entrada en vigor de esta nueva codificación, todos van a salir. No hay ninguna reglamentación sobre esto. Esto es duda y nos encantaría irnos con esta respuesta. ¿De dónde parte el diagnóstico de cambiar todos los tipos penales? Como lo hice en un comentario, sí hay tipos penales que seguramente y necesariamente necesitarían algún tipo de reforma, pero ¿de dónde viene el cambiar por completo la codificación y el título completo? Entiendo que de algunas preocupaciones que surgen de la Fiscalía, pero la legislatura, o en particular su comisión diputada, ¿con qué se basa para realizar este diagnóstico de decir, sí, en efecto, tenemos que borrar todo lo que está hecho y poner nuevo, ¿no? Y este análisis del tema de los sentenciados, ¿en qué parte van? Consideramos que, si bien es cierto, o sea, tenemos conocimiento, conforme a la dogmática penal, que el derecho penal es el último escalón. Considero que estamos llevando conductas, que estamos siendo responsables de llevar conductas aparte del derecho penal, que podrían no ser derecho penal, porque el derecho penal es la última ratio completamente. Reiteramos nuestra disposición completamente para continuar dialogando y analizar esta propuesta. Nos encantaría poder tener algún espacio técnico adicional al que el día de hoy se nos está brindando, para poder ampliar estas consideraciones y poder analizar hasta palabra por palabra que están estableciendo, porque justo en los tipos penales se analizan palabras por palabras, ¿no? El sujeto activo, el sujeto pasivo, los objetos, los elementos objetivos y subjetivos, los normativos, que son elementos del delito que se tienen que acreditar el día de hoy en una sentencia. Entiendo que nos hace irnos muy débiles en una resolución ante un juez de control, y un juez de control puede alcanzar a vincular a proceso por este estándar mínimo probatorio que tenemos el día de hoy y por todos los criterios que han ido sacando, pero
hablando de una sentencia, pues estaríamos corriendo un grave riesgo y podremos caer en un hoyo de impunidad que no vamos a ver usted y yo, lo van a ver las víctimas que están afuera, y entonces vamos a tener tipos penales muy novedosos, pero no protectores de las víctimas. Reiteramos la solicitud de contar con un espacio técnico que nos permita una discusión más rigurosa, más fundamentada, donde consideremos que cualquier reforma al marco penal en delitos sexuales debe partir de un diagnóstico sólido, que es lo que les solicito que nos cuenten como de dónde sale este diagnóstico, y estar orientadas a la protección de los derechos de las víctimas, evitar retrocesos que puedan dificultar el derecho al acceso, principalmente a los grupos que más protegemos, ¿no? Que son mujeres, niñas, niños y personas adolescentes. Hacemos un llamado a las legisladoras para que con este proceso legislativo se desarrolle una apertura de diálogo, de transparencia, en coordinación con quienes trabajamos de la mano con derechos de defensa de las mujeres, podamos llegar a una construcción legislativa adecuada, garantista, informada, en un debate en el que privilegiemos este tipo de cuestiones técnicas, jurídicas, que si bien la intención del legislador es completamente buena y es benéfica para las víctimas, siento que sí debemos hacer como alguna adecuaciones y tener en cuenta qué pasará con las personas que ya están sentenciadas, ¿no? Sí. En primer momento. Pues muchas gracias por todas tus observaciones, creo que son sumamente valiosas, lo reitero otra vez. El tema de los transitorios creo que podemos analizarlo e incorporarlo sin duda para que ahí no quede ese vacío. El tema de un espacio técnico, por supuesto, está Brenda, que es la secretaria técnica, y está Samuel, que también es nuestro secretario técnico. Y pues yo creo que si les parece bien, también podrían ellos agendar una reunión con ustedes y con quien más lo necesite para ir palabra por palabra. Yo reitero, nosotros tuvimos una revisión palabra por palabra con la fiscalía pasada y acabamos de tener otra nueva con la nueva fiscalía. De hecho, se atrasó un poco todo el tema porque estábamos esperando a que llegara la nueva fiscalía a revisarlo con ellos. Ya lo llevamos a cabo, también hubo algunas observaciones que se incorporaron y un poco, pues como decía al principio y lo reitero, queremos que sea lo más pulcra la aprobación, lo más técnica, entonces por supuesto que bienvenidas todas las consideraciones. Eso sí, y les digo, como que me parece muy valioso que vengan de alguien que lo está viendo en el papel, digamos, o sea, como porque con quienes hemos estado trabajando pues fueron quienes lo elaboraron, y al final creo que pues hay muchas cosas que cuando tú haces algo y tienes ya algo en mente, quizá no tienes esa perspectiva de alejarte, ¿no? Y de verlo con otros ojos. Entonces, pues bienvenido. El tema del diagnóstico, lo repito, son las 26,000 carpetas que tiene la Fiscalía en este momento que no puede procesar porque no existen o no se adecúan, y por las nuevas modalidades que hay, digamos, de delitos, que no son los únicos que están acá. O sea, vemos en general, y creo que es el diagnóstico que tiene esta comisión, hay muchas consideraciones y cuestiones que no están incorporadas ahorita en la ley. Por ejemplo, lo pongo también como el acecho, ¿no? Ese es otro tipo que no está acá, pero también lo incluimos porque lo vemos en las calles. Nosotros somos gente de territorio, tenemos además una mesa mensual de atención a víctimas en todas las alcaldías. Yo pues estoy prácticamente todo el tiempo más bien en la calle, no tanto acá, y pues vemos situaciones de víctimas que no están encontrando justicia. Y no es que quiera tirarle al gobierno, yo soy de Morena, pero sí reconozco que este hoyo de impunidad en el que hablas, yo más bien siento que ahorita estamos ahí en todos los sentidos, no solamente en estos casos, y creo que por lo menos esa es mi perspectiva, pues tenemos que hacer cambios. O sea, en la situación como estamos ahorita no podemos seguir, tanto en delitos sexuales como en muchos otros. O sea, creo que sí tenemos que voltear a ver cómo están constituidos varios tipos penales y qué sucede. No solo es un tema de los tipos, por supuesto, es un tema del sistema, pero que sí tenemos que estar revisando, y creo que en este caso, a mi parecer, y digamos esa ya es mi lectura, hay una
necesidad de incluir perspectivas de género que vayan más allá de ponerle juzgar con perspectiva de género. O sea, tenemos que incluir la perspectiva de lo que están sufriendo las mujeres y padeciéndolas en los tipos penales, más allá de incluir algo que se llame juzgar con perspectiva de género. Entonces, ese es, digamos, como el diagnóstico. El diagnóstico más práctico son estos 26,000 casos, y yo te puedo decir, también si quieren, invitamos a la Fiscalía un día para que exponga de dónde se basa, pero yo te puedo decir que cada uno de estos tipos que se incluyen tienen no uno ni dos, tienen muchos casos detrás que están respondiendo y por los que se están haciendo. Y cuando decimos es que puede pasar esto, ellos realmente siempre tienen la respuesta de decir, nos pasó en estos 100 casos que no pudimos avanzar, o en tantos casos, o tenemos todas estas digamos, casos uno por uno que los pueden hacer. Ellos son, la verdad, quienes están pues más en contacto. Digo, nosotros tenemos ese, digamos, ese sentir, pero pues quienes están en contacto con los casos de donde surge cada uno de estos tipos es la Fiscalía, y en cualquier momento, si quieren, también podemos invitarlos para que aquí nos expongan estas situaciones. Y nada más también decir, y lo incluyo en el diagnóstico porque yo crecí en esa generación y me parece muy importante, y lo repito, el movimiento del Me Too para mí es, digamos, lo más importante, en el sentido de que pues fue una ola enorme, ¿no? Creo que todos lo vivimos en nuestras instituciones, y que además tampoco, o sea, tiene muchas cuestiones que se pueden cuestionar, pero creo que lo que nos reveló es que hay una mar de impunidad, hay muchísimos casos que se mantienen en la impunidad y que pueden generar hacia ambos lados muchísima incertidumbre, o sea, tanto para los agresores o como pues para los supuestos agresores y para las víctimas, ¿no? Entonces, creo que sí viene también de ahí, de la necesidad de replantearnos cómo estamos analizando los delitos sexuales y poder abrir mucho más el sistema penal para que estos casos pues puedan encontrar justicia en nuestro sistema y no se tengan, en nuestro sistema de justicia, y no se tengan que ir a otros medios, digamos, alternativos de justicia, porque eso es al final para mí lo que fue el movimiento del Me Too, pues un mecanismo alternativo de justicia sin regulación, en redes sociales, con muchísimas cuestiones muy complejas que no creo que no es momento de discutirlo, pero también parte de ese diagnóstico y de esa situación que vivimos desde el movimiento feminista, y creo que pues implica que también tomemos cartas en el asunto, por supuesto de manera responsable y con todo el análisis que tenga que ser. Entiendo que hay mucho que está en juego para ambas partes, pero creo que sí, pues viene de este momento, y nada más reitero que esta es una iniciativa que tiene más de 3 años que se está trabajando y analizando. Entonces, no sé, qué continuamos acá. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Estás lista o quieres que avance? No está lista. Acá, adelante, sí, muy bien. Venimos del equipo de la diputada Juana María. Entonces, bueno, agradecemos primeramente la invitación, y de igual forma, muy importante tener este tipo de procesos para pues ir mejorando en todos estos aspectos que tienen que ver con la igualdad y con el respeto a los derechos. Pero bueno, solo tenemos una observación, que es en la parte del consentimiento, y es en el consentimiento es libre, en el número 2, donde dice: cuando no existe una relación de desigualdad de poder entre el sujeto activo y la víctima. Y la observación viene porque la relación de desigualdad se da en diversos ámbitos, social, político y económico, y se puede establecer en diferentes relaciones asimétricas, y incluso aquí se puede reinterpretar de muchas maneras, porque en la parte económica puede ser que una de las dos personas gane más que otro, y ahí ya se estuviera o se pudiese establecer algún tipo de situación o de denuncia inclusive, que podría ser o no, de parte de hombre o mujer, de un hombre hacia una mujer, que puede que ella gane más y que en algún momento se sienta incómodo por eso y se termine la relación. También va hacia, o sea, nos parece que aquí debería de haber especificidad, bueno, puede ser más específico a qué se refiere esa relación de desigualdad, ¿no? de poder. Básicamente es eso. Y
había otra. No, pero esa ya la mencionó la compañera. Pero sí, básicamente eso era lo que nos había saltado también, justo por eso, ¿no? Para poder especificar qué tipo de desigualdad, porque incluso en una relación de jerarquía se podría asumir que una de las dos personas no, solo porque es su jefe, no podría establecer esa relación, porque ya, sí, aquí se estaría interpretando que ya no es consentimiento, ¿no? Sino que está siendo coaccionada. Entonces sí nos parece importante revisar esa parte. No sé si quieras agregar algo tú. Fue una de las cuestiones que nos planteó la nueva fiscalía también, y estamos buscando una redacción más precisa. Justamente en eso estamos ya planteando que haya la posibilidad de una redacción más precisa, o inclusive ver cómo, o si se elimina ese, porque como bien mencionas, pues hay la posibilidad de que haya alguna relación consensuada entre jefes y todo, ¿no? Sabemos, vivimos en la realidad. Entonces esa parte en particular estamos revisándola, y si les parece bien, vamos a tener una segunda versión del dictamen, digo, también lo pongo acá, ya con sus observaciones, con las observaciones de la Fiscalía, y que podamos enviárselas en un segundo momento, para que ya sea que ustedes envíen consideraciones técnicas con respecto a esa segunda versión, o que hagamos otra mesa de trabajo ya con todas las observaciones incluidas. Guadalupe, ¿estarías tú lista? En un momentito, entonces Cintia. ¿Sí? ¿Lista? Muy bien. Muy Montessori esta. Me encanta. Bueno, pues primero muchas gracias, diputada, por el espacio, porque de verdad que este tipo de espacios son los que hacen que volvamos a cambiar el sistema. Creo que voy a decir algo muy controversial, pero pues es necesario decirlo. Y hay que partir primero, creo yo, ¿no? Esta es una postura muy personal, de que el derecho al final es parte de un sistema. Funcionamos en un sistema social, ¿no? Y ¿qué tenemos como sistemas ahorita? Desde un análisis, y creo que de ahí puede abonar mucho a este diagnóstico de qué sustenta esta necesidad de esta iniciativa, es que estos sistemas son opresores. Dentro de estos sistemas está el sistema jurídico como un sistema opresor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el día a día, como bien lo comentaba la compañera de Justicia Pro Persona, en las fiscalías, cuando vamos a las cárceles, vemos cómo está ese sistema, y me atrevería a decir que no solamente hacia las mujeres, sino hacia todas las personas, oprimiendo por el simple hecho de ser mujer, ser joven, ser mujer indígena, ser hombre racializado. Entonces, creo que todas las discusiones que tienen que ver a nivel legislativo siempre tienen que tener un enfoque antropológico y sociológico, que es, creo, el principal diagnóstico que sustenta esta iniciativa. Luego, entonces, de ahí podemos pasar, y este es el punto un poco controversial, y es que la realidad es que usted, abogada, ustedes no sé si son abogadas también, socióloga, sabemos que vamos a las fiscalías y solamente si la carpeta puede ser mediática, si la carpeta es de una mujer blanca, si la carpeta es de una mujer con recursos económicos, se va a judicializar, y a lo mejor en un término no general, ¿no? Que generalmente son 6 meses, el mínimo. Yo tengo conocimiento de un caso de no puedo hablar mucho porque todavía está en proceso, que lo judicializaron en menos de un mes. Y al revés, ¿no? O sea, eso voy con la parte controversial, ahorita voy a llegar ahí. ¿Por qué digo esto? Porque, y perdón que me detenga, porque estoy un poco como que se me está yendo la voz, como que me quiero enfermar, no sé qué está pasando esto, creo que todo el mundo estamos pasando por lo mismo, pero a lo que voy es que hay que tomar en cuenta eso, y al final el derecho, lamentablemente, siempre va a ser patriarcal. Siempre, por lo menos en la vida en la que nosotras podamos llegar a verlo, ¿no? Y en 20, 30, 40 años me voy a atrever a decir. Entonces, entre más herramientas le podamos dar de ese propio sistema opresor a las personas que en algún momento lleguen a ser víctimas, yo creo que es lo mejor.
¿Por qué? Porque al final hemos visto, y si no, no tendríamos 26,000 carpetas ahorita pendientes de que no se pueden judicializar, justamente porque se está utilizando el derecho como una herramienta opresora. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta también algo que me pareció muy relevante que comentabas, diputada, el tema del movimiento Me Too. Es importante voltear a ver también desde una mirada antropológica y sociológica cómo está actualmente el movimiento feminista aquí en México. La realidad, y esto es lo controversial, es que se ha despolitizado mucho, no hay una articulación política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, en el 2018-19, que cuando surgen estos movimientos del Me Too, que tenían muchísima fuerza, y más allá del movimiento Me Too, las movilizaciones de calle, porque yo también soy un poco más de territorio, de salir a las calles, se traducían en resultados tangibles. Actualmente, por ejemplo, yo tenía muchos años que no iba a la marcha del 8M, fui a este 8M y es un picnic. Es un picnic gigante en el Zócalo para subir una foto bonita. No tiene resultados. Entonces, al final también hay que reconocer y tener esta autocrítica dentro del movimiento, más allá de el salir un día a las calles, de cómo eso nos está afectando en lo que sí importa, que es justamente, como bien lo decía usted, en la parte de cómo judicializamos, cómo damos justicia a las víctimas, y tomando en cuenta que no solo el derecho es opresor, sino todo el caminito que sigue para poder tener justicia, ¿no? Justicia dentro de un sistema al final punitivista, que son las herramientas que tenemos, y es que involucra fiscalías, involucra el derecho en sí mismo, involucra las personas juzgadoras. Ahora, si nos vamos al lado de cómo afecta directamente esta falta de desarticulación del movimiento a nivel político, pues entonces podemos entender por qué hay tantas carpetas que a lo mejor, y me atrevería a decir, porque eso es algo que sí he visto y es una de las contras, como todo tiene lo malo y lo bueno, que hay denuncias, o más bien que esta forma de denunciar ya no se está utilizando o ya no se está traduciendo en resultados tangibles, no solo para las víctimas, sino a nivel sistemático. Entonces, ¿qué caso tiene que a lo mejor un caso se nos mediatice, se nos viralice y que ese sí tenga justicia, pero volteamos a las otras fiscalías y simplemente porque no tiene atención mediática, su carpeta no va a avanzar, ¿no? O por el otro lado, otro tema más controversial que yo voy a poner aquí en la mesa, porque tomando en cuenta la redacción que se comenta al principio de que es cualquier persona, yo estoy de acuerdo con que sea cualquier persona. ¿Por qué? ¿Y por qué mencionaba el tema de la desarticulación del movimiento feminista, por lo menos aquí en México? Nos hemos logrado muchos avances y sin duda, sin toda la lucha de tantas mujeres como lo son ustedes, nosotras no estaríamos aquí sentadas. Eso no está en duda. Sin embargo, creo que ya logramos muchas cosas en las que ya no tenemos, claro que la lucha siempre sigue y es permanente, pero a lo mejor valdría la pena enfocar esos esfuerzos a otras agendas dentro del mismo movimiento feminista. ¿Cuál es ese? Que feminismo y género no es sinónimo de mujeres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con y por eso estoy tocando varios temas? Si no estoy siendo clara, por favor díganme. Porque es importante tener como esta visión integral para poder entender materialmente por qué está pasando esto, ¿no? Cómo podemos entrar a cambiar algo desde las herramientas que el propio sistema nos da. Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, tú que eres socióloga, ya platicaremos de él, yo le meto de mi cuchara, Niklas Luhmann, que justo nos dice que los sistemas sociales son autopoyéticos. ¿Qué significa esto? Que todo tiene herramientas para crearse, destruirse, sanarse. Entonces, esas propias herramientas nos las da el derecho, y creo que esta es una forma de cambiar y quitar todos estos tipos penales, que yo también haría algunos comentarios, pero en general la idea de la iniciativa me parece bien, porque es arrancar desde cero un sistema que ya vimos que sí es opresor. En ese sentido, la parte de considerar más allá las posturas políticas del movimiento feminista como sinónimo de mujeres es considerar que el patriarcado no es el único sistema de opresión.
que hay más, como el colonialismo, el clasismo, el racismo, capacitismo, entre otros. Y que por lo tanto no podemos guiarnos por esta falta de despolitización del movimiento feminista bajo una perspectiva únicamente de feminismo blanco. ¿Por qué pongo esto en la mesa? Porque creo que es muy importante que, si bien las estadísticas nos dicen que llegan a haber denuncias falsas y son mínimas, eso no quita que sí haya muchos y múltiples casos de denuncias que son totalmente legítimas y que necesitan justicia. La falta de esta despolitización lo que está generando es que le estamos quitando todo el contenido político y social de la lucha que originalmente pues da razón de ser a este movimiento, que es que ya solamente se utilice como un medio o de amenaza o de control. No estoy generalizando y no estoy diciendo que las estadísticas sean altas, solamente estoy diciendo que eso pasa, y si ahorita a lo mejor las estadísticas las tenemos en un porcentaje bajo, si lo vemos a largo plazo puede que ese porcentaje suba un poco más, simplemente porque quienes tienen el poder de acceder a esta justicia, no solo a nivel fiscalía, derecho, sino también ya cuando hay un proceso en órganos jurisdiccionales, son quienes tienen recursos económicos, quienes lamentablemente son afines a estos sistemas de opresión. Entonces, es muy difícil de un día al otro cambiar todo el sistema, pero creo que sí es importante mencionar esto para salirnos de este bucle en el que está estancado el movimiento ahorita en México y poderlo hacer entonces como debería ser, ¿no? Que no solo es justicia para las mujeres. Ahorita voy a poner un ejemplo súper banal, pero ya hay un estudio sociológico, lo vi, ya tú me comentarás si sí o si no, este déficit masculino que hay. Y ahorita estoy hablando muy a nivel binario, ¿no? Y este déficit de que las mujeres no están pudiendo, hasta en lo más simple como relaciones de pareja, no están pudiendo concretar una relación sana en términos de las luchas que ya ahorita y resultados que hemos visto de este movimiento. ¿Por qué? Porque justamente nosotras ya estamos muy evolucionadas, estamos muy avanzadas, y no es nuestra chamba que los hombres también lo hagan, pero sí es nuestra chamba a lo mejor salirnos cuando logramos o estamos identificando que estamos estancadas como un movimiento. En ese sentido, yo tengo posturas antipunitivistas, pero al final es lo que hay, ¿no? Yo no creo que la cárcel debería ser una respuesta a este tipo de cosas que pues merecen justicia. Sin embargo, pues es lo que tenemos, entonces pues ni modo, hay que utilizarlas y en la medida de lo posible dentro de estos sistemas hacer un análisis que busque proteger a todas las personas, no solamente a las mujeres. Obviamente, si tiene una perspectiva de género, va a tener estos efectos diferenciados que las mujeres tenemos frente a estos sistemas opresores, ¿no? Pero por eso, en primer momento digo, perdón por todo sacar tantos temas, pero creo que es más importante tener en cuenta en la exposición de motivos esta justificación para poder atender y justificar de manera real, más allá de un tema jurídico meramente. En ese sentido, con los comentarios que han realizado en la mesa, el primero sobre el tema de consentimiento que comentaba acá la compañera, coincido, sin embargo creo que a lo mejor podría cambiarse por una relación asimétrica de poder, ¿no? Que a lo mejor puede entrar ahí en lugar de una desigualdad, porque al final puede haber relaciones asimétricas de poder y eso es lo que marca cuando hay un poder alto y un poder un poco no tanto. Digo, no sé, es una sugerencia, no se tienen que estar de acuerdo, ¿no? Fuera de eso, por los comentarios, coincido también con usted, abogada, y el tema de eliminar todos los tipos penales, yo coincido, sin embargo, sí, con la iniciativa, sin embargo, sí sugeriría que todos los elementos de esos tipos penales que se están quitando se agreguen como agravantes, para poder blindar la iniciativa y blindar justamente el comentario que hacían acá Justicia Pro Persona, de que entonces todo va a ser abuso sexual, para evitar
como dejar ahí desprotegidas o una laguna jurídica. En ese sentido, por último, también coincido en la parte de los sentenciados y en que aquí también, y por eso empezaba con todo opinión un poco controversial, porque al final el sistema no puede ser ni blanco ni negro, y lamentablemente no es así, tiene que tener muchos matices. Entonces, justo coincido con usted en el tema de por principio pro persona, automáticamente, si ya hay una ley que me beneficia más a las personas que están cumpliendo una pena por estos delitos, pues los van a sacar. Entonces sí es muy importante que en los transitorios o incluso dentro del capitulado de la iniciativa se pueda agregar una cuestión de que justifique también, o sea, todo tiene que ir como muy blindado en la exposición de motivos, que justifique por qué no se va a poder aplicar este principio pro persona al momento de que las personas quieran o las defensas quieran solicitarlo, ¿no? Esto tiene que estar pues justificado y basado en estándares internacionales y blindado jurídicamente de manera muy fuerte para evitar cualquier grieta que caiga en lo que no queremos, que es que utilicen esta iniciativa a favor de agresores. Y por último, creo que también es muy importante, ya sea en el capitulado o bien en la exposición de motivos o como transitorio, unir y hacer una mancuerna con algún otro instrumento o bien que se agregue aquí mismo para poder dar un enfoque restaurativo y que no se quede únicamente a nivel punitivista, porque ¿qué es lo que pasa también? No basta el hecho de que ahorita esta iniciativa llegara a pasar, no va a resolver las 26,000 carpetas que están pendientes por este tipo de delitos, ¿no? Más bien hay que irnos a la causa, qué es lo que provoca estos delitos, ¿no? Y ahí justo entra esta justificación, este análisis sociológico de la Fiscalía. Eso nos ayudaría mucho de segregar qué es lo que principalmente o de dónde vienen estas carpetas que no se están pudiendo judicializar, para entonces voltear y decir, bueno, la causa me viene principalmente, no sé, voy a dar un ejemplo, del mal entendimiento de lo que es consentimiento. Entonces ahí hacemos mancuerna con todas las demás autoridades, la Secretaría de las Mujeres a nivel local, a nivel federal, etcétera, etcétera, y buscamos, ¿no?, hacer una campaña de informar qué es consentimiento. Entonces ahí atacamos a las causas como tal, porque al final, entre más legislemos y más agregando al catálogo del derecho penal, las cárceles ahorita ya están sobrepobladas. Y usted no me lo va a negar, las cárceles, el 80% de población es inocente, sean hombres o sean mujeres. Entonces también es importante, yo consideraría pues tener ese enfoque interseccional para que justamente no caiga en lo que no queremos que sea esta iniciativa, que coincido totalmente con ustedes. Y por último, tomar en cuenta que el derecho, pues, como empezaba, al ser un sistema opresor, también tiene subsistemas, ¿no? Y a su vez el derecho también es un subsistema de un sistema social que es opresor. Y parte de ese subsistema es justamente quienes están encargados de administrar la justicia. O sea, no nos basta con que tengamos esta iniciativa. Esta iniciativa parte, y por eso coincido con ella, de que el derecho es opresor, pero no solo el derecho, también las fiscalías, porque están encargadas de investigar, pero también las personas juzgadoras. A pesar de que tengamos normativa que les obliga a juzgar con perspectiva de género, no lo hacen, ¿no? Y por eso tenemos no solo las 26,000 carpetas, sino 300,000 casos a nivel nacional que ni siquiera en la justicia local, que es en donde más se tiene que poner el ojo, no logran tener esta justicia, porque hay que considerar que cuando llegan a proceso, solamente las personas que pueden llegar a tener una sentencia favorable, en la que a lo mejor en la forma de entender de esa persona, de la víctima, la justicia sea punitiva, es un porcentaje bajo, porque no se llega. ¿Por qué? Porque también hay una alianza criminal entre las personas que del sector privado son defensoras o son asesores, y entre las personas que son juzgadoras, ¿no? En las cárceles, por ejemplo, esto pasa, y por eso lo traigo aquí a la mesa, porque creo que es importante. Hay una red de abogados que coloquialmente se les llama coyotes, que se dedican a estafar a todas las familias de las víctimas que están en cárceles.
les piden dinero y se desaparecen, les dicen para las copias, para la carpeta, porque necesito que me muevan este acuerdo, etcétera, etcétera, y al final se desaparecen y entonces te llegan, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo me dedico a ayudar de manera pro bono a mujeres que están en situación de cárcel y tienen sentencias de 40, 50 años por no haber hecho absolutamente nada, al contrario, son víctimas, ¿no? Hay un caso, uno de los más fuertes que yo he visto, de una chava que ahorita está en Santa Marta. La detienen a los 22 años por homicidio calificado del tío que la violaba. Y ella ni siquiera cometió el delito, lo cometió su entonces pareja, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que la cárcel no es la solución, sin embargo es lo que tenemos. Entonces, creo que al utilizar las mismas herramientas de estos sistemas que son opresores de manera muy estratégica, pues nos va a ayudar a poco disminuir y hacer una mancuerna en la que no busquemos o no consideremos únicamente, queramos tapar el dedo con un sol de que la cárcel es la solución o un tipo penal es la solución, porque no es así. En ese sentido, teniendo esta justificación en la que yo solo sugeriría agregar este enfoque muy interseccional, pero también muy sociológico, es que nos podemos ir a sugerir no solo el tema de que las personas que están sentenciadas actualmente no se les aplique el principio pro persona, o en su caso haya un proceso sumamente especial o muy cuidado, y no especial me refiero a que sea un proceso únicamente para esas personas, porque eso no se puede, sería ilegal, pero que tomemos en cuenta la otra normativa que existe, ¿no? Como por ejemplo la normativa sobre justicia restaurativa, otros protocolos, por ejemplo la UNAM tiene una normativa de justicia restaurativa también en casos de violencia de género, y tomar en cuenta eso para que nos sirva en esta materia. Por último también, y ahora sí con esto termino porque van a decir, puta, ¿cómo habla esta mujer? Pero si no, estoy aprovechando, perdón que venga aquí. Justamente con el tema de hostigamiento y acoso, que lo comentaban como estas diferencias, ¿no? Yo creo que sí es importante agregarlo como agravante y también buscar una homologación a nivel federal, sobre todo porque muchas de las carpetas que hay en fiscalía traen un antecedente, ya sea a nivel o naturaleza administrativa, laboral o de otro espacio en el que vengan. Por ejemplo, cuando son servidores públicos, personas servidoras públicas las que están cometiendo, puede ser un agravante, ¿no? Entonces tenemos que simultáneamente se está llevando el proceso de responsabilidad administrativa, pero también pueden llevar la parte penal. Entonces, y hay diferentes penas, ¿no? Porque pues justamente el elemento que diferencia hostigamiento y acoso es la relación jerárquica. Entonces creo que en ese sentido pues valdría mucho la pena sí blindar la iniciativa con distintos agravantes, para que entonces no se nos escapen los tipos que ya están ahorita, pero tampoco no dejemos la puerta abierta para tipos que todavía no están reconocidos, y que lo vi aquí, que es el tema, por ejemplo, de violencia digital con inteligencia artificial, que justamente lo acabamos de ver hace 2 meses, ¿no? El chavo que vendía las fotos de alumnas del IPN, hechas con inteligencia artificial, y que el juez le dijo, no puedo hacerlo porque justamente es un tipo penal cerrado. Entonces, creo que eso funciona bastante bien y podría blindar mucho a la iniciativa. Y bueno, fuera de eso coincido también con las partes de que un espacio técnico nos ayudaría mucho, a lo mejor también para irnos un tema por tema y tratar de abonar y retomar todos los comentarios y observaciones que se están haciendo, que sin duda son sumamente enriquecedores porque vienen desde la experiencia práctica y teórica. Y pues bueno, qué mejor que hacerlo con mujeres que lo saben, penalistas, que son quienes tienen el sistema en contra. Y pues bueno, ¿no? Que gracias a esas mujeres y a esas abogadas que hacemos ese lado desde el derecho, algún día vamos a poder decir que el derecho dejó de ser un sistema patriarcal y que ya es un sistema y hecho para las personas víctimas, tanto el derecho como las fiscalías y las personas juzgadoras sobre todo, ¿no? Porque van muy de la mano. Última cosa con lo que sí me quedaría, que creo que es importante, y es que buscar socializar también esto con esta iniciativa, creo que sería muy importante, porque muchas de las víctimas que van a las fiscalías no tienen los recursos para pagar un abogado, entonces se van con defensa pública.
Pero ¿qué pasa si cambiamos y de por sí ahorita tenemos 26,000 carpetas y aunque tengamos una fiscalía especializada, no hay capacitación genuinamente interiorizada sobre perspectiva de género? No, al contrario, se ha hecho, y por eso mencionaba esta despolitización del movimiento feminista, se ha hecho más bien como sinónimo de género igual a mujeres. Entonces, es importante socializar estos cambios para que podamos también abarcar estos factores de interseccionalidad. Por ejemplo, una mujer que no puede pagar un abogado o una defensa privada y que tenga una defensa pública, entonces que su defensa pública sea de calidad, para que pueda llegar a la justicia que está buscando y que al contrario, no por un tema económico, que también es un factor que influye bastante, pues se quede en una de las 26,000 carpetas que no se van a poder judicializar. Entonces creo que es muy importante socializar la iniciativa en sí, pero también el derecho penal, y eso también sin duda es chamba de las personas que juzgan del Poder Judicial. No por nada tenemos una necesidad de la reforma que ahorita va a pasar, pero pues bueno, esperemos que esto va de la mano también con la renovación de cómo se ha estado utilizando la administración de justicia. Entonces creo que esto también por los contextos actuales es muy bueno, porque vamos a iniciar con un Poder Judicial que también trae nuevos perfiles, nuevas formas de pensar, nuevas generaciones. Entonces creo que esto puede hacer muy buen clic y mancuerna para poder lograr, insisto, ¿no?, que un día digamos que el derecho dejó de ser un sistema opresor y se volvió algo beneficiario para las personas que son víctimas. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues muchas gracias por tu explicación y análisis también de nuestro sistema. Yo tendría aquí algunos comentarios que me parece importante también puntualizar para dar también aún más contexto. Tenemos también la cifra de cuántas denuncias falsas hay y es menos del 5%. También creo que eso es algo muy importante como para tener en el marco, porque como decía al principio, luego resuenan mucho, pero ya que vemos el dato, en realidad son pocas. El tema de también mencionar que vamos a incorporar un informe de diagnóstico al cuerpo del dictamen que ya se solicitó ante la Fiscalía, como para que justamente, pues digamos, un análisis de estas 26,000 carpetas, en qué casos caen y de dónde se está tomando un análisis con datos. Y también mencionar otro punto importante, que la iniciativa ya la revisó también el Poder Judicial. O sea, tuvimos también comentarios ya de los del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y vamos a pues modificar también lo que mencionas en los puntos que mencionas importantes, no solo en la iniciativa, sino en la exposición de motivos. Creo que eso también me parece relevante. Y solamente agregar, ¿no?, de estas 26,000 carpetas y lo que mencionábamos de las 300,000 víctimas que se atreven y se acercan a denunciar. Pero bueno, creo que aquí todas somos bastante jóvenes y por lo menos yo soy como de una generación en la que apenas nos enseñaban que, pues, cuando ocurre una relación sexual y alguien está inconsciente o borracha, eso es violación, ¿no? Y creo que todas lo fuimos aprendiendo en el camino, nos fuimos dando cuenta, por lo menos fue también parte de lo que el movimiento feminista llevó o puso sobre la mesa en los últimos tiempos. Entonces creo que es un poco parte de decir, bueno, todos estos análisis se están ahora incorporando y realmente pues el espíritu de la iniciativa también viene de, lo platicaba yo con Ingrid Saracíbar, que ahora es subsecretaria de las mujeres a nivel federal, pero fue la secretaria de las mujeres en la Ciudad de México. Ella fue una de las impulsoras de esta ley en el sexenio pasado aquí en la ciudad, y ella me comentaba también de todos los casos que surgieron en la pandemia, ¿no? Y que fue un momento en el que, digamos, que hubo un despertar en este sentido por las fiestas y por todas las miles de jóvenes que se acercaron y que tenían pues este problema de haber sido violadas, borrachas en muchas ocasiones, ¿no? Entonces también viene y retoma esa parte, y que quizá no se acercaron, o sea, quizá ni siquiera están en las 26,000 carpetas porque no se acercaron, porque ni siquiera pensaron que podía ser un delito, o sí sabían que era un delito, pero estaban seguras de que no las iban a escuchar o no iba a haber consecuencias, o optaron por un mecanismo de justicia como el Internet.
Bueno, sí, decirle de justicia, pero de denuncia, me parece más adecuado. Continuamos contigo, del Laboratorio Feminista, ¿sí? ¿Sí está bien? Sí, va, perfecto. Buenos días. Es una intervención muy rápida. Vengo en representación de Justicia Pro Persona, el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales y la abogada Andrea Medina Rosas. El día de ayer se recibió la propuesta de dictamen de esta iniciativa para reformar completamente el título 5 sobre delitos sexuales en el Código Penal de Ciudad de México. En 3 puntos generales queremos compartir nuestras preocupaciones, análisis y posición en contra de dicha propuesta, a reserva de poder contar con una reunión técnica. Podemos coincidir en que los tipos penales actuales son perfectibles, sin embargo, cualquier reforma debe de partir de un diagnóstico claro que identifique si las fallas radican en la norma o en su aplicación por parte de los operadores jurídicos. Por otro lado, consideramos que algunas de las propuestas incluidas en esta iniciativa podrían incluso abrir la puerta a retrocesos que terminen revirtiéndose en contra de las mujeres. El contenido del título actual sobre los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual. La violencia sexual contra las mujeres ha sido uno de los tipos de violencia más presentes y más trabajados desde el movimiento feminista y amplio de mujeres. Durante la segunda mitad del siglo XX y en particular en las últimas 2 décadas de este siglo, fue uno de los títulos de la legislación penal que más modificaciones tuvo para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y adaptar los tipos penales a estándares internacionales. La modificación del bien jurídico a proteger pasó de la moral pública y del honor de la familia a la libertad y a la seguridad sexual, así como del normal desarrollo psicosexual. Al mismo tiempo de este cambio, se logró crear instancias especializadas y fiscalías para que la atención se brindara principalmente por mujeres con modelos de atención integrales en donde lo jurídico, médico y psicológico estuvieran estrechamente relacionados y perfiles para sus operadores acordes a dichos modelos de atención. Se modificó la restricción de identificar como sujeto pasivo casi exclusivamente a las mujeres, al reconocimiento de que los hombres también podían ser víctimas de violencia sexual y que las niñas y los niños requerían una protección reforzada. Se reconoció que la forma de imponer la cópula podría ser equiparada con otros objetos y elementos del cuerpo, no solo del miembro viril. Se ampliaron los supuestos para reconocer la afectación a la libertad, como son las causas que impiden resistir, ya sea por la alteración de la conciencia, edad o por discapacidad de la persona. Se reconoció en la norma la posibilidad de que el delito de violación pueda materializarse entre cónyuges, ya que en los inicios de este siglo XXI se han tenido avances fundamentales para la interpretación de los delitos sexuales y el estándar probatorio a través de las sentencias contra México de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Es decir, se ha tenido un avance fundamental respecto de la norma en sí misma, en aspectos estructurales para su operación y para su interpretación. Podemos decir que México como país, con sus entidades federativas, cuenta con códigos penales que legislativamente dan una respuesta adecuada en términos generales de los derechos humanos de las mujeres y dogmática penal. Asimismo, los elementos formales para la operación y la interpretación están también dados, por lo que consideramos que cualquier propuesta de cambio tan radical debe partir de un diagnóstico claro sobre lo que pudiera construir un obstáculo normativo en el acceso a la justicia, principalmente para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por lo anterior, reiteramos nuestra disposición para dialogar y analizar esta propuesta en un espacio técnico que permita establecer esta discusión rigurosa. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, todos. Primero agradecer la invitación que nos hicieran para estar en esta mesa. También decir que como recién también recibimos el dictamen, no tuvimos oportunidad de leerlo a profundidad. Sin embargo, ya habíamos revisado la iniciativa y ya habíamos tenido algún intercambio con algunas de nuestras colegas de esta mesa, como con Anayeli de Justicia Pro Persona, que nos había compartido algunas de sus análisis.
Decirles que Equality Now es una organización regional que precisamente en estos momentos se encuentra promoviendo el tema del consentimiento para incorporarse a nivel normativo. Lo viene haciendo en Argentina, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Colombia. Y la idea un poco es precisamente incorporar la figura del consentimiento, porque a partir de un diagnóstico que hizo Equality Now hace 2 años en distintos países de la región, que incluyó México, se identificaba que a pesar de tanto avance normativo, aún la interpretación y la aplicación de las leyes, y aún hay leyes que se traducen en discriminaciones para las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Una de las barreras y desafíos que habíamos venido identificando es poner en duda el testimonio de las mujeres o las niñas y la serie de sesgos y estereotipos que en la Procuración y Administración de Justicia se siguen presentando pese a la transversalización de la perspectiva de género en los ámbitos judiciales, en todo el proceso judicial, los protocolos existentes, la legislación transformada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué sigue pasando? Que las cosas, digamos, que las víctimas no obtienen justicia y que el delito se sigue procurando. Sí requiere una reflexión de no solo un derecho penal punitivista, sí requiere una transformación social, pero también la legislación puede seguir mejorándose. En ese sentido, a partir del caso de Brisa de Angulo Lozada contra Bolivia, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una sentencia a favor de Brisa, y en el que instó a los estados a que los tipos penales relativos a la violencia sexual deberían centrarse en el consentimiento como eje central. Y en este sentido entendemos que la iniciativa es una iniciativa que sí está transformando el enfoque de todo el capítulo, o el título más bien, para enfocarse no solo en comprobar si una víctima de violencia sexual resistió, fue sometida por la fuerza, para comprobar que en ella hubo un delito sexual, ¿no? Y cambiar el paradigma del consentimiento de alguna manera implicaría en no exigir esa prueba de amenaza, uso de la fuerza, violencia física, bastando para ello que se demuestre mediante cualquier medio probatorio idóneo que la víctima no consintió tal acto sexual, ¿no? Es decir, que el testimonio de la víctima sea lo suficientemente sí sostenido para comprobar el delito, ¿no? Y eso sí es cambiar un paradigma, ¿no? Porque efectivamente implica hablar de qué tipo de peritaje se requiere y qué tipo de pruebas científicas se requieren para comprobar el delito. Pero también implica tomar esta perspectiva feminista de género, decir, oye, y muchos casos que hemos vivido de compañeras, de colegas, testimonios de fui violada y que nadie nos cree, ¿no? Entonces fui abusada y nadie nos cree, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, me parece, sabemos o leímos que la iniciativa desde ahí se está planteando, ¿no? También sabemos que en dicha sentencia, cuando no se puede… se señala que no se puede hacer referencia al consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales cuando el agresor ostenta una figura de autoridad sobre la víctima, ¿no? Debido a que se genera una desigualdad de poder que se agrava con la diferencia de edades entre víctima y victimario, ¿no? Y por eso entendemos eliminar el estupro, ¿no? Por ejemplo, que ahí nosotras estaríamos de acuerdo en que esa figura se eliminara. También debe recordarse que el consentimiento se determina por la capacidad de la víctima de manifestar desde su libre albedrío su voluntad de participar en el acto, y solo existe cuando se ha expresado libremente. Por ejemplo, el Comité CEDAW establece que no se debe suponer que la no resistencia física de la víctima implica que hubo consentimiento, ¿no? En estos casos de, pero usted no dijo no, pero usted no… ¿Por qué se quedó paralizada y no dijo nada? ¿No? Bueno, porque ahí se habla de que hay que tomar en cuenta, y lo dice el Comité CEDAW, una serie de contextos y de circunstancias coercitivas que generan en la víctima una situación de vulnerabilidad, dependencia y sometimiento, ¿no? Y que esta relación desigual, inclusive una relación desigual de poder que puede existir entre el perpetrador y la víctima, ¿no? Y ahí es donde se hacía la pregunta al equipo de la diputada, y de alguna manera la diputada Cecilia Vadillo
le respondía sobre el tema de la perspectiva de género. ¿Qué sería esa relación desigual de poder? Bueno, la víctima puede ser más vulnerable por sexo, orientación sexual, por edad, por discapacidad, por clase, por estrato, que es el tema interseccional, por origen étnico, racial, religión, estatus migratorio, por detención o confinamiento, ¿no? Los casos de violación en hospitales, ¿no? Psiquiátricos o de otro tipo de confinamiento, por poseer armas, utilizar amenazas, voy a matar a tu familia, voy a matar a tus hijos, sé dónde vives, ocupar un cargo de autoridad, y si la víctima tiene algún tipo de dependencia con el perpetrador, ya sea económica, jurídica, profesional o familiar. También una circunstancia desigual de poder es cuando existe una inhabilidad o incapacidad de la víctima para otorgar su consentimiento o para controlar su conducta, ¿no? Por algún tipo de enfermedad o intoxicación temporal, o si la víctima tiene un temor razonable. Es decir, yo lo que traigo a la colación son una serie de estándares que se han ido desarrollando a nivel regional por la Corte Interamericana ya de Derechos Humanos, que están instando a los estados a mejorar la legislación penal para precisamente transformar el enfoque del derecho penal. Sin embargo, sé que en el procedimiento jurídico y quienes están litigando pueden encontrar una serie de obstáculos, y yo sí recuerdo cuando estábamos, se estaba como movimiento redactando la figura del feminicidio, las primeras definiciones del feminicidio eran antropológicas, no se podían comprobar. ¿Y qué sucedió? Que se empezaron a incorporar una serie, ¿no?, sí, como una, se me olvidó ahorita el nombre, ustedes saben, una serie de características para que se pudiera comprobar el feminicidio. Entonces, me parece que aquí, ¿qué es lo que coincidimos todas? Que lo más importante es proteger a las víctimas de violencia sexual, cualquiera de sus modalidades, pero también coincidimos en que debe de ser un derecho eficaz y efectivo, ¿no? Y también coincidimos en que debe de haber justicia. Entonces, ¿cómo logramos esto? Aquí hay una propuesta que me parece que se está proponiendo, hay una serie de preocupaciones en la práctica y en el procedimental que también debemos, ¿no?, solventar y ser atendidas. Y en ese sentido creo que esta propuesta de instalar o de seguir en una mesa técnica donde podamos revisar y colaborar en esa redacción para lograr ese equilibrio, porque también creo que debemos de pensar en avanzar, ¿no? O sea, ¿cómo avanzamos para transformar este enfoque de todo centrarlo en la violencia física y moral? Creo que hay que hacer valer el testimonio de la víctima, y en ese sentido por eso me parece importante. Por ejemplo, yo compartiendo preocupaciones contigo y escuchando, veía abuso sexual, ¿cómo se va a subsumir, no? Y lo digo ¿por qué? Porque ha sido el tipo penal que para el abuso sexual en el transporte público callejero es el que ha valido para un montón de cosas, ¿no? Y para la política en el transporte público, y me quedo, sí, no. Pero me parece que si vamos acompañadas, que si tenemos la mesa técnica podemos, ¿no?, encontrar ese blindaje que bien decía Cintia, podemos hacer para mejorar y avanzar, ¿no? Entonces, esa sería mi participación. También decirles que nosotras ya de manera por articulado les haremos llegar nuestras observaciones, porque en este momento fue así, pero bueno, y agradecerles mucho la invitación. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos con Guadalupe, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, diputada, por el espacio, por la invitación. Mi participación va a ser ya nada más comentarios generales, dado que muchas cosas ya se abordaron previamente, pero ha sido muy rica la discusión y conocer como los distintos comentarios que cada una ha venido aportando a este documento. Yo también tuve oportunidad de darle una lectura muy general, y justo los comentarios que iba a tener iban a ser también en el sentido del consentimiento, ¿no? Creo que sí coincido con varias de ustedes, sí debemos de encontrar un fraseo o un lenguaje que sea muy adecuado, particularmente en la parte de la desigualdad y el tema de la asimetría de poder, ¿no? Y esto también tomando en cuenta que
en esta actualidad o en estas nuevas generaciones se dan casos en los que no necesariamente existe una… hay relaciones en donde existen desigualdades y no necesariamente, más bien son consensuadas, ¿no? Es claro, yo estoy con una persona que gana más, que es mayor, hombres y mujeres, ¿no? También eso se da mucho, entonces creo que tenemos que tomar en cuenta estas nuevas realidades que se están dando en la sociedad. Sumarme y apoyar la propuesta de Cintia de incluir los tipos penales en las agravantes. Al final, si bien se van a eliminar, pero tenemos que dar las herramientas a quienes imparten la justicia para que no se den espacios a supuestos o a creencias personales, sino que ellos tengan todas las herramientas necesarias para poder emitir una resolución y una sentencia efectiva que proteja los derechos de las mujeres, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, justo cubrir estos espacios que pueden dar una cierta cabida a un actuar que sea más bien menos imparcial, o bueno, ¿no? Y por el otro lado, no, en general esos serían como los únicos 2 puntos que a mí me gustaría sumar, o bueno, más bien reiterar, y todo lo demás sí ya se abordó en la mesa. Entonces, pues sí, una cosa, sí coincido, y esto va más en mi experiencia profesional previa, el sí ir revisando el palabra por palabra, porque creo que estamos ante una oportunidad de poder construir un dictamen muy rico, muy sólido, que valdría la pena sí ir revisando literal cada letra para no dejar espacios a consideración o sea, que se puede utilizar de una manera contraria, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo tengo un comentario adicional y final respecto a la solicitud, bueno, a la pregunta que les hice respecto a qué podía pasar con las personas sentenciadas. Me estableció la licenciada Cintia que van a blindar muy fuerte para que no se aplique el principio pro persona y estos no salgan. Esta parte de realizar, no sé, en una página completa, el de vamos a restringir, jurídicamente no es posible, porque el principio pro persona está por encima de todo, está a nivel convencional. Y la única forma de realizar restricciones constitucionales conforme a la teoría de los derechos humanos y la teoría de los derechos fundamentales vigente el día de hoy de México es una restricción expresa en la Constitución conforme a la jurisprudencia, en la contradicción de criterios 293 del 2011, en el cual si se tuviese que hacer esto, en primer momento tendrían que reformar la Constitución para decir, en los casos en los que cambiemos los tipos penales no se va a aplicar, y entonces restringir el principio de pro persona, así como me lo puso en un primer momento, pues es imposible. O sea, aunque pusiéramos ese candado en la ley, de igual forma sería hasta inconvencional, completamente. Entonces, sí, a lo mejor para un siguiente debate, en esta oportunidad que pedimos de una siguiente mesa técnica, el saber de qué forma, porque gracias por su respuesta, pero el blindar que no se aplique el principio por persona a estas personas, completamente va a ser atacable, porque una ley de un rango inferior, local, no podría invalidar o restringir derechos humanos y constitucionales de las personas el día de hoy sentenciadas. Yo considero que podríamos seguir las reglas de la exacta aplicación de la ley penal y las reglas de cómo en materia penal porque podemos derogar o abrogar algunos tipos penales siempre y cuando los elementos del tipo penal que se está abrogando o derogando se trasladen al otro con una redacción diferente, podría ser completamente, pero si se abroga o deroga completamente un tipo penal, al no existir en la legislación, no hay un candado a nivel local o a nivel ley local que pueda blindarnos para que nos salgan. Entonces sí nos encantaría tener a lo mejor una respuesta encaminada a no esta respuesta, porque esta respuesta pues sería completamente en contra de nosotras y de estos progresos que queremos hacer. Los progresos que quiere llevar a cabo esta ley es tener una mayor protección a las personas y tener mayor protección y poder llegar a judicializar mayor número de carpetas de investigación. Ejemplo, estas 26,000 carpetas que el día de hoy están pendientes, tengamos muy en conocimiento que si el día de mañana entra en vigor esta ley, estas 26,000 carpetas no pueden ser aplicadas con este tipo penal, porque ya se inició una investigación por los otros, sería por las futuras investigaciones completamente. Pero, ¿qué pasaría si no trasladamos de forma correcta los elementos del tipo penal a los nuevos tipos penales? Sí caeríamos en que en principio por persona y en exacta aplicación de la ley tendrían que salir todas estas personas. Entonces todas las mujeres que ya recibieron justicia en los años que se llevan aplicando, a lo mejor no en todos los casos hay, pero yo gracias a Dios sí he tenido muchas sentencias condenatorias por violaciones, por abusos sexuales, por acosos sexuales, por violaciones del 181 bis, que fue el último artículo reformado. Entonces no es mucho el problema de que sean tipos penales ineficaces, sino que muchas veces no estamos capacitados para integrar una carpeta de investigación de forma correcta y defender de forma correcta los derechos de las personas. Como lo dijo la licenciada socióloga, muchas veces tenemos que fundamentarlo en pruebas científicas y pruebas objetivas, porque no podemos irnos nada más con los dichos, y eso es un tema de
pues de conocimiento del tema, claramente. Entonces, sí, al momento en el que se llegase a aplicar y cambiemos los tipos penales de no la forma correcta o la técnica legislativa correcta, sí caeríamos en esto. Y qué discurso podríamos darles a las mujeres que hasta cierto punto ya recibieron justicia punitiva y justicia de reparación del daño, porque en muchos casos, o yo en particular velo, independientemente de la imposición de una pena o sanción privativa de la libertad, que se les repare el daño a las víctimas. Entonces, a estas víctimas que ya les fue reparado el daño hasta cierto punto, ¿qué les vamos a decir? Cambiamos las leyes, pero ahora tu agresor va a salir a la calle porque cambió completamente. Esta es la forma, no nada más meter un párrafo en los transitorios el cual hable de no se aplique el pro persona, porque claramente yo, defensora particular de NX de imputados, en su caso, pues tendría la llave rápida para sacarlos. O sea, y si un juez me lo niega, o sea, saldrían muy rápido. Es muy difícil que un juez de control diga, no, sí, la restricción expresa de la ley local prevalece sobre los criterios internacionales. Claro que sí, muchas gracias. Sí, igual y creo que, podemos dejar esto, pero para no volverlo, digamos, un debate o algo así, yo les propongo, aquí me van a colgar mi equipo, pero les propongo que nos veamos el siguiente lunes, si les parece bien. Igual nosotros vamos a convocar también a otras organizaciones que no pudieron venir el día de hoy, pero les propongo que nos veamos el siguiente lunes. Nosotros nos comprometemos a enviarles el dictamen con correcciones el jueves, para que ustedes tengan oportunidad de hacer correcciones sobre el dictamen, e inclusive aquí yo les propongo que la dinámica sea distinta, que ya con el dictamen corregido, con estas observaciones y con lo que más que se pueda, más bien yo dejaría a Brenda como encargada de esa mesa y que vayamos artículo por artículo revisando cada una de las partes, pero sí me parece importante hacerlo ya con el nuevo dictamen para no trabajar doble, que incluya todas estas observaciones y las que nos faltan también de la Fiscalía, que son pues básicamente esta redacción del consentimiento y la de la relación de desigualdad entre esa, ¿no? Y bueno, otras que traemos ahí, las incorporaríamos, más las otras que mencionaban. Revisaremos el tema de abuso para incluirlo, las penas, todo lo que se mencionó aquí, vamos a analizarlo, incluirlo, y hacemos una mesa de trabajo el siguiente lunes con esa dinámica, ¿no? De que se trabaje, invitamos a más compañeras y vemos si nos puede acompañar también la Fiscalía. En dado caso que la Fiscalía no pueda acompañar, yo les propongo que además hagamos después una mesa con la Fiscalía para que ellos también nos den sus explicaciones, ¿no? Entonces, pues vamos avanzando en estas dos mesas que dejemos como pendientes para que podamos ir pues avanzando. Igual propongo que invitemos al diputado Urincho, el equipo del diputado Urincho ya a la mesa del articulado y pues agradecerles mucho sus comentarios, son sumamente valiosos, la verdad, y yo repito que vamos a intentar en la medida de lo posible no avanzar hasta que todas estas consideraciones queden en el dictamen. O sea, este es un dictamen que es muy sensible y que requerimos, y son sumamente valiosas todas las aportaciones para que al final logre el cometido y no sea algo que pueda dañarnos, ¿no? Entonces, por supuesto que van a estar aquí bienvenidas e incluidas, y reitero pues mi agradecimiento profundo porque se tomaron el tiempo de leer el dictamen, de hacer los comentarios, y espero verlas la semana que entra igual en la misma hora y en el mismo lugar para poder pues ver todo lo que falta. Y bueno, pues les agradezco mucho. No sé si todavía quieras contestar o si no ya lo… Justo a eso me refiero, o sea, por eso dije, no, pues no podemos decir expresamente que no se va a aplicar principio pro persona, sería sumamente ilegal, y no solo ilegal, inconvencional, pero sí creo que hay muchas herramientas que el propio derecho nos da para darle la vuelta, que al final pues para eso hay que, ¿no? Pues aplicar ahora sí que como abogadas feministas, pues
ver de qué forma podemos tener una justicia feminista. Y coincido totalmente en esa parte, y también por eso sugiero la parte de los agravantes, para que podamos blindar, ¿no? Creo que sí, yo también recibí el dictamen de manera, y eso sí me comprometo yo a hacer todo esto ya de manera muy justificada, técnicamente, no solo en la parte penal, sino también en la parte de derechos humanos y teoría de género, para que podamos pues sumar, porque al final de eso se trata. Muchas gracias. Igual en esa parte nosotros haremos una, yo también creo que incorporando, o sea, que no se quede ninguna parte, o sea, digamos que sea un poco más, que no sea tan laxo, ¿no? Creo que es un poco el objetivo para que nadie salga, sino al contrario. Entonces, nosotros vamos a revisarlo, vamos con eso en mente, y también hacer una propuesta de transitorio también y todo, y también de articulado, para asegurarnos, y de igual forma la semana que entra, si no es suficiente, le metemos ahí manita ya al dictamen. ¿Va? Perfecto. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. ¿Nos tomamos una foto? El lunes. ¿Se llama Sandy? A las 10. Igual aquí también. Les avisamos, pero sería en el recinto. Cada 8 de marzo se ha convertido en una fecha emblemática para conmemorar las aportaciones relevantes que las mujeres desempeñamos en la sociedad. Es un llamado a dejar atrás viejas estructuras y a construir desde nuestras raíces un futuro donde la igualdad y la participación ciudadana sean la norma. Hoy no pedimos permiso, exigimos derechos. Exigimos una vida libre de violencia. Exigimos que ninguna mujer tenga que temer por levantar la voz en clamor de justicia. Es un día para conmemorar a grandes mujeres que impulsaron los cambios, que han consolidado los derechos con los que hoy vivimos cada una de nosotras y con los que luchamos todos los días para seguir profundizando. En este día celebramos la fuerza, la resiliencia y el espíritu indomable de las mujeres mexicanas. Y por ello me embarga una profunda emoción, pues mi voz se une a la de millones que a lo largo de la historia han luchado y siguen luchando por un México más justo e igualitario. Un día para recordar que la historia de este país y del mundo ha sido escrita con el esfuerzo, la valentía y la resistencia de millones de mujeres que desde todos los espacios han enfrentado la desigualdad, la violencia y la discriminación. Este 8 de marzo también es una oportunidad para recordar que hemos avanzado mucho, aunque estamos lejos de la igualdad. Resistir al mal no requiere heroísmo, sino la simple y a menudo olvidada capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de decir no cuando al mundo exige obediencia ciega. México está viviendo un momento estelar en su historia, marcado por el protagonismo de las mujeres. Avanzamos en consolidar un Estado que reconozca, respete y garantice plenamente los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.